Bueno, y este primer año del presidente Donald Trump al frente de la Casa Blanca ha sido muy intenso y tenemos muchísimas cosas que platicar. Ya no sabemos si reír o llorar, Juan Pablo. Intenso por decirlo menos, Viviana. ¿Cómo estás? Buenas noches, Jorge. Buenas ¿Cómo noches. estás? Buenas noches, Juan Gracias Pablo de siempre Leo. por la invitación. Oye, a ver, es muy difícil sintetizar un año en algunos minutos, pero una primera definición de lo que ha sido este año de Donald Trump en la Casa Blanca. Me parece que ha sido un primer año caótico en muchos sentidos. Caótico porque en primera instancia es muy difícil verlo desde México, porque me parece que México ha sido un protagonista en este primer año de gobierno del presidente Trump y todo por las razones erróneas, por las cuestiones negativas en las cuales el peso se ha visto afectado. El mismo gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha tenido que cambiar la relación diplomática y la relación de gobierno que se tenía con los Estados Unidos. Entonces me parece que en un primer corte de caja en este primer año, México ha sido un país protagonista y México ha padecido mucho de la destrucción del presidente Donald Trump al interior de la Casa Blanca. Entonces me parece que en este primer año la revisión que podemos hacer desde México es diferente a la revisión que se podría hacer a través de otros países, porque nosotros, lo repito, hemos padecido al presidente Donald Trump. Entrando ya a la definición de lo que ha sido el gobierno del presidente, ha sido un año caótico con sus claroscuros, porque tampoco no podemos negar que hay cuestiones y acciones específicas que le están funcionando al presidente Trump. A ver, vamos primero con la parte Muy positiva. Pocas, a ver, ¿cuáles serían las positivas? La economía. Yo les diría la economía en el sentido de que logra empujar esta reforma fiscal que tanto habían querido los republicanos ahora en este primer año, que parecía difícil y que en mal o bien le genera el mayor recorte de impuestos a las empresas en Estados Unidos, que logra hacerlo de 35 a 20% el pago de impuestos corporativo en Estados Unidos. El tema de los empleos, Jorge, Viviana, que sigue bajando. Se puede atribuir o no al presidente Obama. Lo cierto es que ha creado más de 2 millones de empleos. El desempleo se encuentra casi por debajo del 4%, como lo venía haciendo con el presidente Barack Obama, y el crecimiento de Estados Unidos se mantiene por arriba del 3%, ligado a que la bolsa de valores lleva todos los días prácticamente marcando récords, sobre todo con el Dow Jones, las empresas tecnológicas, y por último, la confianza del consumidor en Estados Unidos, que se encuentra en los niveles más altos de los últimos 15 años. Me parece que englobando estos puntos a nivel económico, como decías tú, Viviana, se podría calificar con una buena letra, con un buen número al presidente Trump en ese sentido, ahora, como la parte, digamos, positiva de su gobierno. Eso ha intervenido poco Trump. Sí, o sea, no. Esa marcha, salvo la reforma fiscal, esa marcha de la economía ya estaba definida desde el gobierno de Barack Obama. ¿No crees que el tema del nacionalismo económico que ha planteado el presidente Trump a través de llevar los empleos a Estados Unidos de nueva cuenta lo ha ayudado a sumar estos 2 millones de empleos? ¿Pero han llegado empleos a Estados Unidos? Han llegado empleos a Estados Unidos. Ahora, Sí han llegado. No tendría un número exacto, pero sí lo han llegado. Y sí me parece que esta ideología del nacionalismo económico del presidente Trump ha ayudado un poco a acelerar en el corto plazo a la economía norteamericana. No por nada las empresas, sobre todo, repito, en el Nasdaq, están tan emocionadas con lo que está ocurriendo. Por lo pronto han anunciado, Apple han anunciado que regresa 238,000 millones de dólares ese es el que punto. estaban en Irlanda, que regresan a Estados Unidos. A corto plazo, también muchas automotrices que esta misma semana estuvieron anunciando diferentes inversiones en los Estados Unidos. En ese punto, puede ser que a mediano o a largo plazo, como muchos analistas económicos lo han dicho, puede ser que no le funcione y entonces venga la inflación y entonces vengan otro tipo de problemas, pero por lo pronto, ahora en el corto plazo, estamos viendo que el mercado sí le está respondiendo, que el mercado laboral le está respondiendo y que por otra parte la confianza de las empresas y de los consumidores en el bolsillo de la economía confían en esta parte de América primero y este nacionalismo económico, que yo sí diría que si bien el presidente Trump ha sido de los presidentes que menos leyes ha empujado en este primer año, son 103 leyes únicamente las que ha firmado el presidente, por ejemplo, comparado con Clinton, que tuvo cerca de 500 leyes en su primer año, sí queda muy lejos, pero han sido acciones y golpes muy específicos que han logrado cambiar la geopolítica internacional y que le están dando una solidez económica al interior de los Estados Unidos. Ahora, y no es descabellado precisamente que en todo este tema de economía que le importa tanto al presidente Donald Trump tenga atemorizado al mundo también para reactivar la economía de guerra, que es muy fuerte en los Estados Unidos. Lo que decía el presidente Trump en su ideología internacional era: vamos nosotros a buscar la paz a través del poder.
presumiendo el poder militar estadounidense, presumiendo este tipo de comentarios que hemos visto, por ejemplo, contra Kim Jong-un, de que se va a enfrentar a la furia y al fuego de los Estados Unidos. Sí hemos visto que se ha cambiado esta parte de los Estados Unidos, que tiene otro tipo de relación con sus aliados, como por ejemplo con Emmanuel Macron, con Angela Merkel, que lo vimos en esas primeras reuniones de la OTAN, que fueron realmente terribles, este empujón que le dio el presidente a otro mandatario. Al de Macedonia, ¿no? Al de Macedonia, que son cuestiones que parecen lejanas, pero apenas Cuando fueron le en este quitó la primer año. mano a Angela Merkel, es una Pero lo más tragedia. importante es que sí se ha encerrado el presidente Trump y estamos viendo un nuevo balance a nivel internacional cuando China este año también anuncia que ellos van a buscar el poder internacional hacia el año 2025, cuando ellos históricamente se habían retraído de ese poder internacional. Lo que pasa con Macron, lo que pasa con Alemania, que están buscando este liderazgo del mundo occidental, porque Estados Unidos, uno de los cambios más importantes de este primer año del presidente Trump, me parece que sí es haberse encerrado y haber renunciado al liderazgo internacional. Él rompe, él no construye, y él lo había dicho con Stephen Bannon cuando todavía era asesor. Nosotros queremos quemar el gobierno, quemar todo el establishment y entonces construir a partir de ahí. Y hemos visto que el presidente Trump no ha sido un tipo que ha empujado políticas públicas, que ha propuesto. Lo que ha hecho es ha quitado, ha quemado y ha roto. A nivel internacional, se salió del Acuerdo Climático de París, anunció que se sale de la UNESCO, anunció que se sale del TPP y en estos momentos hay muchos rumores respecto a cuál será el futuro del Tratado de Libre Comercio. El cambio de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel y cambiar su embajada a Jerusalén es uno de los temas en términos de política internacional más controvertidos. Más allá del manejo de la propia Casa Blanca, aquel libro que acaba de salir de Fuego y Furia realmente refleja muy bien, tendrá inexactitudes, claro, eso no lo discute nadie, pero refleja muy bien cómo gobierna y cómo se gobierna desde la Casa Blanca, ¿no? De qué tipo de relación necesita con su gabinete, con las personas cercanas para poder llevar el día a día. En una parte sí tiene razón, me parece que no está atento al 100% a cada uno de los temas como lo han estado los diferentes presidentes, sino que delega mucho más de lo que tendría que hacer y no se entera de gran parte de los problemas. ¿Qué le ha funcionado también al presidente Trump? El discurso de odio, porque otro tema que hay que recalcar es que la parte migratoria ha cambiado también. Si bien este discurso de odio ha permeado y las políticas públicas en cuestiones migratorias no han cambiado mucho, excepto el tema del DACA, sí es claro los números en este año que cada vez son menos las personas que son detenidas en la frontera entre México y los Estados Unidos, no digamos mexicanos, sino sobre todo centroamericanos. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Este discurso de odio, este discurso de violencia en contra de los migrantes, le ha funcionado en ese sentido, queriendo o sin querer, es una especie de política que previene que las personas disuasiva que puedan llegar a los Estados Unidos, entonces me parece que hay que destacar en eso algo que en Estados Unidos no se destaca y de que en México no se habla, que es que México ha contribuido intensamente en esa disminución de migrantes centroamericanos hacia los Estados Unidos, frenando el flujo de migrantes centroamericanos en la frontera, más que en la frontera, en la zona del Istmo de Tehuantepec. Por eso la insistencia en que el TLC va ligado, ¿no? Y desde ahí, digamos, mucha gente que es regresada a Centroamérica y son miles, es una diferencia importantísima, más allá del discurso del odio, como tú lo comentabas, ¿no? Sí, es un tema que el gobierno mexicano está consciente de ello y por ello ha insistido en que se liga el tema del TLC con la parte de la seguridad y con la parte migratoria. O se negocia todo junto o no se va a negociar únicamente el tema de la economía. Otro punto que me parece importante destacar del primer año del presidente Trump es Twitter. Él llegó a cambiar la forma de comunicación, llegó a cambiar la forma de propaganda, llegó a cambiar inclusive la forma en la que se plantea la agenda diaria todos los días y en la que muchas veces los medios de comunicación caemos rehenes de lo que hace Donald Trump todas las mañanas, de lanzar un tuit con un tema específico y el círculo de noticias se va sobre ese tema. Es algo que el presidente sabe hacer muy bien, ha tomado Twitter como una de sus principales herramientas de gobierno y me parece que no hay que dejar de lado el análisis referente a las redes sociales y al tipo de comunicación que este presidente, como ningún otro, está manejando ahora con estas nuevas tecnologías. Pero también es un peligro, dice barbaridades que tienen que ir desmintiéndose a lo largo del día por sus propios funcionarios, a veces por él mismo, porque se nota que son cosas de bote pronto, que no están pensadas, que no están reflexionadas. Al final de cuentas no hay consecuencias, como no lo hay con, por ejemplo, la investigación de Rusia. Él ha sabido manejar muy bien este año
la distracción que implica una investigación que no hay que perder de vista, sobre todo, Viviana, Jorge, esta semana lo que ocurrió con Robert Mueller, lo que ocurrió con Stephen Bannon, con también los anteriores líderes de campaña del presidente Trump, como también Corey Lewandowski y otros, que están siendo ya llamados directamente por parte de Robert Mueller y este comité de investigación especial a declarar directamente porque están siendo imputados. A pesar de ello, el presidente ha logrado sortear esta investigación a nivel de medios de comunicación y a nivel legal, porque los republicanos no empujan esta investigación en la Cámara de Diputados y de Senadores, no tiene problemas en ese sentido, y por otra parte distrae a la prensa con los temas diarios que va en el día a día de su propio gobierno. Llama la atención, es impresionante cómo puede decir una sarta de mentiras y de cosas, y eso no tiene ninguna consecuencia. Veíamos que estaba entregando los premios a los fake news, a las noticias falsas, pero es bien importante, todos los medios que han dado las noticias de lo que sucede en la Casa Blanca, de lo que ha hecho Donald Trump, CNN, Washington Post, The New York Times, bueno, han crecido en suscripciones, han crecido muchísimo en audiencia, y los medios que están prácticamente cooptados por Donald Trump o que siguen su versión, han bajado también y han perdido muchísima credibilidad. Si queremos comparar, por ejemplo, lo que ocurrió con Richard Nixon con lo que ocurre con el presidente Donald Trump en cuestión de prensa y en cuestión de investigaciones, podemos nosotros decir que la labor de la prensa norteamericana en ese sentido, en Watergate en aquel momento, fue no quitar el ojo. Es decir, el Washington Post en aquel momento no era un periódico tan importante como lo conocemos hoy. Era casi un periódico local. Era un periódico local, y lo que hicieron muy bien fue mantener el tema permanentemente en los medios de comunicación, en las primeras planas, y no fue hasta 1 o 2 años después que esta investigación tocó los pies del presidente Richard Nixon en aquel momento, que tuvo que comenzar a pensar en el retiro. Me parece que estamos viendo algo similar en esta ocasión. Ni el Washington Post, ni el New York Times, ni CNN están dejando de lado la cobertura diaria que le están haciendo al presidente Trump. Estamos viendo información de algunos pagos que habría hecho el presidente, por ejemplo, a mujeres para mantenerlas en silencio, que habrían tenido algún tipo de relación. También los temas de Jared Kushner y los negocios que no cesaban con el presidente Donald Trump. Otro tipo de cuestiones que hemos visto que a los medios de comunicación les ha empujado a hacer un mejor periodismo, a hacer un periodismo de mayor investigación de lo que está ocurriendo alrededor, y es cuestión de tiempo de ver qué tanto estas investigaciones y este tipo de publicación de los medios de comunicación van a afectar la presidencia de Trump ahora en las elecciones intermedias del 2018. Ese es el tema, ¿no? Para concluir, claro, porque ya nos queda 1 o 2 minutos. Lo que va a pasar de aquí a noviembre del 2018, si no logra mantener la mayoría en ambas cámaras, las cosas se le van a complicar muchísimo a Donald Trump. Si logra hacerlo, tiene un camino mucho más tranquilo hacia el 2020. Tiene 39% de aprobación, es la aprobación más baja de cualquier presidente después de un año electoral, por lo cual podríamos pensar que no va a ser un activo para los republicanos en esta elección intermedia, pero por otra parte, él anunció esta misma semana que sí va a hacer campaña por el Partido Republicano, aun cuando ha perdido a su mayor estratega electoral de esta base ultraconservadora racista que tiene, que era Stephen Bannon. Entonces quedará por verse cuál es la habilidad política electoral del presidente Donald Trump. Estamos viendo que este año lo inició apelando directamente a su base con estos comentarios acerca de los países africanos y de los países centroamericanos. Él no se va a mover de ese mensaje, él va a seguir, como se dice en inglés, preaching to the choir, hablándole a su misma base y queriendo empujar ese mismo mensaje. Vamos a ver si le alcanza, si ese 40-45% con el que ganó la presidencia se refleja a nivel legislativo y si tiene la estrategia política. Que vimos en las recientes elecciones que le fue fatal. En las primeras de este año y en las últimas del año pasado le fue fatal, pero no hay que olvidar que también en las primeras del año pasado, de enero al mes de septiembre, los republicanos estuvieron ganando todas las elecciones especiales a los demócratas, pero sí, como bien dices, terminó no tan bien hacia las elecciones especiales. Rapidísimo, de Nebraska. Nos queda menos de un minuto. Tu opinión, entonces, no es tan negativa sobre el primer año de Trump como muchos lo están viendo. No es un desastre, quizás es un desastre en algunos ámbitos. En cuestión de comunicación, pero en cuestión en de sus gobernanza. proyectos estratégicos. Exacto. La mayoría los ha sacado adelante. Me parece que va en camino, me parece que no hay que demeritar este logro que tuvo con el legislativo republicano para la reforma fiscal y atención a la economía, porque Wall Street no miente, porque los mercados no mienten y ellos están contentos con lo que está haciendo el presidente Trump, que al final de cuentas lo que él prometió era un tema económico, regresarle a los americanos, no al mundo, a los norteamericanos, a sus bolsillos estos dólares, y parecería ser que por lo menos en ese sentido ahí va. No quiero decir que es una presidencia positiva, ni por mucho menos, pero tampoco creo que podemos verlo todo o blanco y negro. Quizás al mediano plazo se los tenga que quitar esos mismos pues dólares que venga para acá, vengan para aquí porque hay que pagar el déficit. No, sí. Muchísimas pues sí. gracias, Jorge, gracias, muchas gracias Juan por la Pablo. invitación.